verdad que las recorridas que estamos haciendo todas las tardes por la ciudad de Rosario, en términos individuales me da mucha felicidad poder estar en contacto con los vecinos de Rosario. En términos colectivos creo que aporta muchísimo a la ciudad esa integración de la periferia de Rosario, la cual considero que está un poquito alejada de otras realidades. Me parece muy importante. Estuve en varios barrios esta semana, Godoy, Molino Blanco, allí en el sur, y la verdad que las necesidades son muchas en la ciudad de Rosario, sobre todo cuestiones relacionadas al agua, que si bien no es una incumbencia municipal, es un tema que afecta la calidad de vida de los rosarinos y a mí personalmente me preocupa mucho. Esto lo manifiestan todos los rosarinos. Más allá de los problemas que ya conocemos, como la inseguridad, como el transporte, como las cloacas mismas, en el cual muchísimos rosarinos todavía no tienen sus cloacas, creo que el agua es un tema que hay que tratarlo porque en definitiva es un tema estratégico. Estas recorridas a mí me dan felicidad por el sentido que te decía del contacto con los vecinos y obviamente escucharlos y entender sus necesidades hacen que podamos trabajar de otra manera. Me parece que esas necesidades tienen que ser abordadas no solo desde un tema legislativo, desde un proyecto, una ordenanza, un decreto que se puede hacer a través del Consejo Municipal, sino también desde el terreno mismo y desde lo político. Una acción política que beneficie la calidad de vida de los rosarinos. Y por eso estoy tan comprometido y recorriendo y trabajando en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Rosario. Creo que depende de todos los rosarinos el cambio y la transformación de nuestra ciudad. El otro día discutíamos en el bloque estos temas y creo que hay cuestiones que son estratégicas, como puede llegar a ser las energías renovables para la ciudad de Rosario, pero hay cuestiones que son básicas y que a veces las tildamos de estratégicas. Me refiero al agua, las cloacas, la seguridad, ya no son cuestiones estratégicas, sino cuestiones básicas. Esas temáticas ya son el oxígeno que necesitamos para vivir los rosarinos. Me parece que lo estratégico va un paso más allá. Y esas cuestiones básicas que hoy no están cubiertas en la ciudad de Rosario, me parece que es una obligación nuestra como dirigentes abordarlas. Ya sea desde el Poder Legislativo, en el que me toca participar, en el Consejo Municipal, o desde un Ejecutivo. Pero creo que esa impotencia que uno siente al ver mucha gente sufriendo tiene que ser trasladada en buenas acciones. Y creo que las buenas acciones están puntualmente en el territorio, visitando a todos y cada uno de los rosarinos, obviamente levantando esas necesidades y trabajando en un proyecto legislativo, pero también en una acción política concreta. Yo creo que eso tiene un poco que ver con algunas falencias que ha tenido la política en los últimos años, y aquí no me refiero a un partido político puntual, aquí me estoy refiriendo al sistema político en general. Primero le faltó sentido común a la política a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos. Después le faltó humildad para entender que no todos podemos saber de todo. Cada uno tiene una especialidad y está bueno consultar a una persona que conoce sobre una temática. Y finalmente, el problema o el mayor problema que tuvo la política en los últimos años, y esto también sucede en todos los partidos políticos, tiene que ver con que hubo exceso de escritorios y poco territorio. Mucha gente trabajando en oficinas, trabajando en papelerío, trabajando en cuestiones legislativas, pero muy poca gente trabajando en el territorio. Y eso obviamente es una obligación de los poderes ejecutivos, pero también de nosotros los legisladores. Tenemos que estar en el territorio apoyando a los vecinos con sus necesidades. Y esa famosa frase que dice que lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, trato de todos los días aplicarla en mi vida. Siempre digo, a veces se gana, a veces se aprende, pero lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Y en definitiva, esa nobleza que tienen los vecinos en un comedor, por ejemplo, como visité esta semana en la ciudad de Rosario, te permite creer que podemos mejorar, creer que podemos avanzar, creer que en definitiva podemos vivir mejor, porque no hay otra solución que no sea colectiva para un problema colectivo como el que sufre la ciudad de Rosario y en definitiva la sociedad misma en la Argentina. Creo que Rosario necesita esa transformación y obviamente tiene una escalera esa transformación que parte de la confianza. Y como dice Alex Rovira, el autor español, la confianza es binaria, uno confía o no confía. Y entonces lo que tenemos que hacer, nuestra obligación como dirigente político, es recuperar la confianza
entre los ciudadanos y la dirigencia política. El tema productivo en la ciudad de Rosario es un tema que ha sido muy golpeado en los últimos años. La verdad que yo no he visto políticas estratégicas en la materia y creo que es una materia pendiente no solo por el significado del crecimiento económico, sino también por la generación de empleo que se desarrolla a través de las distintas empresas e industrias en la ciudad de Rosario. Puntualmente visité el polígono allí en zona sur, el polígono industrial, en donde poco más de 20 empresas se agruparon para poder llevar adelante una tarea conjunta de beneficios colectivos, obviamente, no solo en cuanto a los servicios, sino también en cuanto a las cuestiones comerciales, en cuanto a las cuestiones de marketing, en cuanto a las cuestiones de relacionamiento y de relaciones internacionales, con lo cual me parece más que importante y me parece que también la obligación nuestra como dirigentes es volver a mirar este tema del desarrollo productivo. A partir de allí nacen un montón de cuestiones relativas a lo social. Sin desarrollo económico y sin desarrollo productivo es muy difícil que podamos tener un desarrollo humano y un desarrollo social. Con lo cual esa escalera también es un desafío para nosotros los dirigentes en Rosario que tenemos que en algún momento poder llevar adelante. Creo que el tema productivo en la ciudad de Rosario es un tema estratégico. Bueno, tuve la posibilidad de participar del cierre de lista, acompañar en el cierre de lista en la ciudad de Santa Fe. Hay aquí que hacer dos diferenciaciones en términos políticos. Cerraron las listas locales a concejal. Nuestro partido tiene unas PASO, unas primarias con dos listas. Una la encabeza Roy López Molina, que sería la lista de nuestro espacio. La otra la encabeza Anita Martínez. Y la verdad que, como se dice, las internas a veces aportan y a veces no aportan. Yo considero que es parte del crecimiento y la verdad que no me da temor una interna. Del mismo modo lo digo a nivel nacional. Son dos escenarios totalmente diferentes. En el plano nacional es una elección que tiene mucho que ver el presidente. Son los legisladores que van a ocupar el Parlamento, que van en definitiva a defender al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Con lo cual es una cuestión diferenciada respecto a lo local y al Consejo Municipal. Pero creo que las internas pueden llegar a ser muy útiles siempre y cuando no se pase de la raya en cuestiones personales. Creo que hay que empezar a respetar todas esas cuestiones políticas que en definitiva engrandecen nuestra actividad. Estas recorridas a mí me dan felicidad por el sentido que te decía del contacto con los vecinos y obviamente escucharlos y entender sus necesidades hacen que podamos trabajar de otra manera. Me parece que esas necesidades tienen que ser abordadas no solo desde un tema legislativo, desde un proyecto, una ordenanza, un decreto que se pueda hacer a través del Consejo Municipal, sino también desde el terreno mismo y desde lo político, una acción política que beneficie la calidad de vida de los rosarinos. Por eso estoy tan comprometido y recorriendo y trabajando en todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Rosario.